Buenos días a todos. Continuando con el módulo de psiquiatría forense, hoy entramos en un tema muy importante con el que probablemente ustedes enfrentarán muchos de sus casos y es lo relacionado a la interdicción. Generalmente me ha tocado en lo personal a través de mi carrera ver cómo pacientes de edad avanzada dentro de sus estados convalecientes dentro del hospital tienen que afrontar y ver cómo sus familiares disputan a través de discusiones el hecho de que si esta persona es capaz o no es capaz de llevar su vida y por supuesto lo más interesante para ellos, lastimosamente, la administración de los bienes. Entonces, es una situación donde se mide si una persona es capaz mentalmente o no para llevar con responsabilidad su vida. Antes de entrar en este tema, repasaremos algunos conceptos, recordando que un perito es una persona que está entendida en una ciencia que puede ilustrar al juez o al tribunal acerca de los diferentes aspectos de una realidad en relación a un caso concreto. Es decir, esta es la función del médico forense cuando se le llama a peritaje. Es decir, dar su aporte, dar su opinión siendo experto en un tema acerca de el caso en el que se le está siendo llamado. Los peritos médicos se desprenden de las ciencias médicas y no es suficiente para un médico forense llevar el título de médico general, sino que la medicina forense es una especialidad y esta especialidad le da la capacidad para abordar los temas médico-legales. En materia penal intervienen en la clasificación de las lesiones, el estado de salud del infractor, el concepto de necropsias o autopsias que veremos más adelante, y en materia civil podrían presentarse para dictaminar sobre la capacidad de testar de una persona y el estado mental. En este ámbito es donde nos vamos a centrar el día de hoy, donde el psiquiatra forense puede tener relevante importancia. En materia laboral, también los peritos pueden diagnosticar enfermedades profesionales y riesgos de trabajo. La intervención de un perito puede ser de manera oficial, dada por la designación de un juez o del Ministerio Público, donde ellos cobran un sueldo y que se da como un salario del Estado. También puede funcionar de manera particular por designación por la defensa o designado por cada una de las partes que cobran honorarios cada vez que intervienen. En nuestro país, un médico forense no puede ejercer de manera privada y manera oficial o para el Estado de manera simultánea. Es importante que todos los médicos forenses mantengan criterios de ética. El médico debe apoyarse en la verdad científica demostrable con los medios que ponen a su disposición la ciencia médica. La medicina es una ciencia, no taumaturgia, y no debe ofrecer lo que no es posible dar. Se debe certificar con honestidad. El médico tiene una labor social como auxiliar de la justicia, es decir, si a nosotros como médicos nos llaman para hacer peritaje, es nuestro deber ir y dar nuestra opinión. El médico no es un juzgador, pero sí asesora al juez y por lo tanto debe limitar su asesoría a las cuestiones de su competencia profesional. La revelación del secreto profesional será sancionada cuando no exista una justa causa para hacerlo. El médico debe actuar con claridad, asociar con lógica el problema y argumentar
con método y concluir con precisión. La timidez y la audacia son peligros que no deben contar en el acervo mental del médico. Es importante conocer las pautas para la defensa para la enfermedad mental que fueron elaboradas por la American Law Institute. 3 preguntas deben realizarse en la pericia psiquiátrica. ¿El acusado sufrió de una enfermedad mental en el momento del delito? Si la primera pregunta es respondida afirmativamente, ¿puede esta enfermedad disminuir la capacidad de apreciar la perversidad o criminalidad de un hecho? Si la pregunta es respondida afirmativamente, ¿puede esta enfermedad disminuir la capacidad de mantener su conducta dentro de los requerimientos de la ley? Estas 3 preguntas son muy interesantes y sus respuestas aumentan el valor de la pericia psiquiátrica, por lo que deben ser consideradas por ustedes cuando participamos en estos tipos de actos o juicios. Entonces, les dejo estas 3 herramientas que son muy utilizadas para ver si una persona es capaz o no es capaz tanto para llevar a cabo funciones de su vida diaria de manera responsable o inclusive para el hecho de enmascarar la culpabilidad de un delito o no. Una vez revisados estos conceptos, procedemos entonces a ver el tema de la interdicción. Entonces, ¿qué es un interdicto? El término interdicto es utilizado en el ámbito jurídico para denominar a aquellas personas que se encuentran restringidas para el ejercicio de ciertos derechos, con motivo de padecer alguna discapacidad mental, haber sido declarado en quiebra, tener antecedentes penales, entre otras situaciones. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación que realmente es sencilla. La interdicción nace del derecho romano. Como ya dije en clases anteriores, yo sé que ustedes ya pasaron por estas clases de derecho romano y probablemente les comentaron que en esos tiempos ya se limitaba del derecho para realizar algunas cosas a algunas personas. Por ejemplo, los ciegos, los sordos, los mudos, realmente eran personas que eran considerados con discapacidad, pero de tipo mental. Obviamente ya sabemos que estas personas no necesariamente tienen una discapacidad mental, pero en esos tiempos ya se les limitaba de ejercer algún tipo de funciones basados en este tipo de discapacidades. El objetivo de un interdicto es atribuir la posesión de una cosa. Tal atribución va dirigida hacia una persona física o jurídica frente a otra de manera provisional. Este paso se da a través de un juicio, que puede ser posesorio, sumario, de carácter extraordinario y es de un trámite sencillo y breve. Se debe demostrar que una persona es capaz para llevar a cabo sus funciones vitales con responsabilidad o la administración de sus posesiones o no lo pueden hacer. Se puede utilizar como protección contra cualquier agresión o turbación que una persona sufra sobre su pacífica posesión. Entonces, la interdicción puede ser judicial, que deriva de un defecto intelectual grave que afecta la capacidad de decisión de una persona. La declaración de esta interdicción, para la cual es necesaria la intervención de un juez, busca determinar la incapacidad de protección de quien es declarado interdicto. Y también es legal
que es aquella que surge de la imposición de una condena sin necesidad de ningún otro requisito. La interdicción judicial es un proceso de jurisdicción voluntaria en el cual no existe el litigio, no hay una contraparte, que consiste en solicitar ante un juez la declaración de que una persona no se encuentra en capacidades mentales óptimas para la toma de decisiones. Lo anterior tiene como finalidad designar a una persona para la administración de los bienes y evitar que terceros se aprovechen de la situación de quien es declarado interdicto. Este proceso entonces, como vemos, se inicia a través de una demanda, la cual debe contener el certificado del médico psiquiatra, donde conste el estado del presunto interdicto. Y aquí releva la importancia del médico psiquiatra, ya que es quien dictamina si esta persona es capaz o no es capaz. Y si lo es capaz de manera o incapaz de manera provisoria o de manera definitiva y permanente. Ya que a través de este documento no solamente se busca la declaración de interdicción, sino que también se determina si es posible que la persona se rehabilite. Entonces, es importante que a través del interdicto lo que se busca es ver si una persona está incapacitada o no. ¿Y qué significa incompetencia? Se refiere al hecho de que el pupilo propuesto no es capaz de tomar decisiones sobre su bienestar y existe un riesgo real de que sufra un daño. En el caso de una tutela, una persona incompetente es aquella cuya capacidad para tomar decisiones está tan afectada que ésta no puede velar por su propia seguridad personal ni cubrir necesidades personales como alimento, refugio o protección, abrigo, asistencia médica, sin las cuales es posible que se produzcan lesiones físicas o enfermedades. En el caso de una curaduría del patrimonio, una persona incompetente es aquella cuya capacidad para tomar decisiones está afectada en una medida tal que no puede realizar, comunicar ni llevar a cabo importantes decisiones relativas a sus finanzas. Entonces, a través de un interdicto se busca que una persona sea declarada competente o incompetente, y si es declarada incompetente, entonces determinar que se requiere una curaduría del patrimonio. Cuando nos referimos a curaduría del patrimonio, es la administración relacionada a las finanzas de dicha persona. Cuando nos referimos a la tutela de esta persona, es para apoyarla en la toma de decisiones que permitan asegurar su seguridad y sus necesidades personales, como lo dijimos anteriormente en esta diapositiva. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la diferencia entre una curaduría y una tutela? En una curaduría, el tribunal designa a una persona que es el curador para que tome las decisiones que afectan a los bienes, o sea, al patrimonio. En una tutela, el tribunal designa a una persona física o jurídica para que tome decisiones personales en nombre del pupilo. Una curaduría se ocupa de las decisiones financieras, mientras que la tutela se ocupa de las decisiones de otra naturaleza, como por ejemplo el lugar donde va a vivir la persona, el tipo de asistencia médica que requiere en algún momento, si requiere ir a comprar algo como alimentación, ropa, etcétera. Y es en esta situación donde probablemente a ustedes los van a buscar para que la persona demandante sea entonces declarada como curador de la persona que probablemente se encuentra incapacitada o que el médico psiquiatra debe incapacitar.
Para finalizar, podemos decir que el interdicto entonces se puede utilizar como protección. Debe ser una herramienta de protección ante cualquier agresión o turbación que una persona sufra sobre su pacífica posesión, como lo dijimos previamente. Esto puede ser utilizado para casos en que haya situaciones ambientales que impidan a una persona disfrutar de la posesión de un bien. Y es un proceso en el que se recurre en ocasiones para obligar a la paralización de obras cercanas o de otras actividades molestas para el propietario del inmueble. Entonces vemos la gran magnitud de situaciones para las que se puede utilizar un interdicto. Lo que más probablemente ustedes verán, pues definitivamente será el concepto este de curaduría para la administración de bienes de personas mayores. Con esta clase, que es una clase bastante breve, queríamos solamente brindarles el concepto que estoy seguro que ustedes conocen mucho más que yo a nivel de legislación, pero que es importante para nosotros que ustedes vean que el médico psiquiatra tiene vital importancia como herramienta auxiliar que ustedes utilizarán en un proceso de este tipo. No vamos a ahondar en detalles legales, pues definitivamente que ustedes son los expertos en este tema y podrán ustedes seguir profundizando en el mismo, pero el motivo de esta charla era evidenciar la importancia que tiene un médico psiquiatra forense en este apartado. La asignación para esta semana es un caso de estudio donde no tienen que tener conocimientos médicos, pero sí hay que tener el sentido del concepto de interdicción presente para la resolución del mismo y el actuar de ustedes. A todos, muchas gracias.